cantidades vendidas de artículos seleccionados en unidades y variación porcentual en el primer trimestre del 2006. Televisores TV LED, Smart TV y LCD, bueno, cayó 1,4% en el primer trimestre de este año respecto del año pasado. Es raro, ¿no? Porque es un año donde hay un mundial de fútbol. Por lo general, la gente compra nuevos televisores en los mundiales para verlos mejor. Compran televisiones más modernas, se actualiza, ¿no? Después, cámaras digitales, hablamos de un aumento de 11,5%. Esto es en cámaras digitales. Después, equipos de audio, una caída de 41,9%. Después tenemos heladeras, con o sin freezer, menos 8,5%, o sea, una caída, ¿no? Después de heladeras tenemos equipos de aire acondicionado, cayó el 27,8%. Después de eso están lavarropas, una caída del 7,4%. Secarropas, lavavajilla y secavajilla, una caída de 25,2%. Cocinas a gas, menos 4%, 4,1%. Después hay un índice positivo, que es cocinas eléctricas, hornos eléctricos y microondas, subió un 18,2%. Calefactores y estufas a gas, estamos en una caída de 9,1%. Calefones y termotanques, caída de 19,7%. Bueno, prácticamente todos son caídas. Computadoras PC, netbook, todo tipo de computadoras, menos 6,5%. Hay un tablet y iPad que es una caída del 31%. Después hay una caída del 24,5% de impresoras y escáneres. Teléfonos celulares, caída de 31%. Bueno, dicen que se están contrabandeando muchos teléfonos celulares, ¿no? Pero bueno, después tenés una caída en teléfonos fijos y accesorios de telefonía del 31%, una caída del 36%, no, en teléfonos fijos y accesorios 36%, pequeños electrodomésticos, a ver, una caída de 1,9%. Consolas de videojuegos y accesorios, una caída de 24,8%. Y ventiladores, caída de 41,2%. Estamos hablando de una época, el primer trimestre, donde es verano, ¿no? Suelen comprarse ventiladores, pero cayeron el 41%. En fin, esto es para contrastar el triunfalismo que se vive hoy dentro de la Casa Rosada. Una cosa nos enteramos durante este fin de semana. Ahora después vamos a ver unas imágenes, o mejor dicho, vamos a escuchar, porque hoy no tenemos streaming, estamos con algún problema técnico, pero se va a solucionar rápido. Hay un informe de que en Pinamar se están vendiendo hoteles por falta de consumo, o sea, falta de turismo, O sea, estamos mal. Sin embargo, el Toto Caputo dice, y se conocieron declaraciones, que Javier Milei va a ganar por paliza en primera vuelta en las elecciones del 2027. Toto Caputo se mete en la pelea electoral y dice que va a ganar por paliza y en primera vuelta. Hay un dato nuevo que apareció este fin de semana que lo comentó el periodista Manuel Román, que el sobrino de Martín Menem se quedó con 2.500 millones de pesos, para cortar el pasto en una ruta nacional. O sea, a los amigos y a los parientes de los Menem le dan todas las licitaciones. Son los grandes ganadores del modelo, ¿no? La empresa se llama Givaras, creada apenas una semana antes de las elecciones del 2023 y cofundada por Alan Pocovi, sobrino de Martín Menem, y obtuvo una licitación pública millonaria para el mantenimiento de la ruta nacional que une Buenos Aires con Santa Fe. Caputo se planteó y dijo que la situación económica está muy bien y que es mentira que la gente le está pasando mal. Esto lo dijo en un reportaje en donde estaban Jorge Giacobbe, estaba Gustavo Lázari y algunos otros periodistas,
y dijo que la gente está muy bien comparada con el gobierno anterior. O sea, no se convencen de que hay un malestar muy, muy fuerte, ¿no? A todo esto, pese a las bonanzas del gobierno y a los éxitos del gobierno, renunció José García Hamilton. Era secretario legal y administrativo del Ministerio de Economía. Renunció José García Hamilton. Intentaron vestir esta renuncia solamente como problemas personales. Toto Caputo dijo que ya lo había transmitido mucho tiempo antes, que tenía problemas personales, que se va. Pero lo cierto es que no dejan de irse funcionarios de economía. Es el lugar, digamos, o el ministerio en donde más funcionarios se van o renuncian, ¿no? Sin embargo, José García Hamilton dijo: tomé la difícil decisión de hacer una pausa en el mayor desafío de mi vida profesional, calibrar la vida personal con los desafíos de una gestión enfocada en revertir décadas de la decadencia. Demanda toda la energía que tenemos y hoy mi familia me necesita. Bueno, entre otras cosas, habló de renuncia por motivos personales, pero el secretario legal y técnico o secretario legal y administrativo del Ministerio de Economía ya no está más en el Ministerio de Economía. Empezaron a conocerse bastantes escandaletas sobre la Fundación Faro. Vamos a profundizar de eso después. Bueno, algunos lo vinculan con el tema Libra, es decir, que empieza a recaudar y a recibir fondos del caso Libra. Otros los ubican a la CIDE, porque de Santiago Caputo, que es el sobrino de Toto Caputo, comanda la CIDE. Lo cierto es que la Fundación Faro tuvo un crecimiento de 325 veces en su patrimonio y que gastó unos 1.000 millones de pesos en 2025 en publicidad. Bueno, después les vamos a contar también los nuevos planes del gobierno, porque el gobierno en la última reunión de gabinete que tuvo Milei con su gente, les contó que él quiere seguir la línea de la teoría del caos de Robert Murphy. ¿Qué es la teoría del caos de Robert Murphy? Para decirlo en dos palabras, quiere que, por ejemplo, la justicia, la seguridad y la defensa estén en manos privadas. O sea, desaparecer el Estado. El Estado tiene que desaparecer y todo lo tienen que manejar los privados. Esta es la teoría de Robert Murphy. Y vuelve a aparecer el personaje Peter Thiel. Ya en muchos lugares, en las redes sociales y en la conversación pública, ya se afirma que Peter Thiel viene a la Argentina a instalarse, a radicarse, y después vamos a ver por qué, ¿no? Hay algunas cuestiones que tienen que ver con cosas raras, esotéricas de Peter Thiel. Él cree que está por venir el anticristo. Después vamos a ver por qué se llama Palantir, la empresa de control social y de cruce de datos, de uso de masivo de datos de Peter Thiel, que tiene él y que va a desembarcar en la Argentina, que algunos dicen que va a trabajar con el Ministerio de Capital Humano para desarrollar lo que se llama el gemelo digital social. Es una suerte de cruce de datos masivo para controlar y para digitar y prevenir qué puede pasar con los conflictos sociales o con las personas, cómo pueden caer determinadas medidas, y muchos sospechan que se viene atrás de esto un control social y un control para ganar las elecciones, justamente a través de los mensajes segmentados según según los sentimientos, las emociones de cada uno de los electores, haciendo cruce de datos y mandando mensajes segmentados. Una manipulación monstruosa. Ahora ya se está empezando a hablar de que las empresas digitales, los gigantes digitales, quieren terminar con la democracia. Peter Thiel lo dice, que quieren terminar con la democracia porque consideran que se viene un mundo gobernado por las máquinas, por los sectores de las economías digitales, la economía del conocimiento. Ya lo tenemos entre nosotros a Peter Thiel y vamos a ver y contar un poquito de qué se trata. Son las 8:36 minutos, 11 grados 8 la temperatura. Nos vamos a la primera pausa en unas cuantas verdades. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Desde Buenos Aires,
Transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ya salió Bank Magazine, edición abril. Más que una revista de negocios, un espacio para comprender cómo las decisiones económicas de hoy moldean el mundo de mañana. En este número te invitamos a explorar las perspectivas de Enrique Sebach, Rubén Rabanal, Hugo Grimaldi, Eduardo Aulicino, Leandro Selén, Horacio Pereira, Orlando Molaro y Claudio Federovsky. Bank Magazine, tu guía para un futuro financiero más seguro. Léela en ecomedios.com y bankmagazine.com. Bank Magazine, las claves para estar informado. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Ocho y 40 minutos, después vamos a referirnos a que investigan al ex titular de Trenes Argentinos, hombre de este gobierno, que está trabajando en este gobierno, bueno, se llama Gerardo Boschin. Bueno, hay grandes sospechas de corrupción, supuestas coimas en el gobierno anterior y en este. Hay muchos funcionarios del gobierno anterior que también funcionan en este gobierno. Y son los funcionarios que parece ser que tampoco funcionan, ¿no? Porque además hay otro caso que después nos vamos a referir, ahora estamos ya con una nota en línea, de Facundo Leal, otro funcionario que ya fue detenido también porque se le encontraron 2,5 millones en su casa con un popurrí de drogas. Es un abogado mendocino de 42 años que fue presidente de ARSAT y que ahora con Milei era funcionario de ARSAT. Es un hombre que cayó en la investigación que comenzó por una denuncia del gobierno nacional por robos de aparatos tecnológicos en la empresa de soluciones ARSAT, soluciones satelitales ARSAT. Es increíble cómo van cayendo funcionarios con altos grados de corrupción. Y algunos que vienen del gobierno anterior, no se comprende en este caso por qué el gobierno de Javier Milei ha revalidado a funcionarios del gobierno anterior. Mientras esto ocurre, la economía va dando las señales, como decíamos al principio en la apertura, de fatiga, de extenuación, de caída del consumo, caída en todos los sectores, recesión en la gran mayoría de la economía real. Y bueno, solamente el crecimiento está en los sectores favorecidos por el gobierno, ¿no? La energía, el petróleo, las finanzas y el campo. Pero la economía real, por ejemplo, los alimentos, y por ejemplo dentro de los alimentos, los pollos, han caído estrepitosamente en sus ventas y por eso, entre otras cosas,
cerró la planta de Granja Tres Arroyos. Esto fue la semana pasada. Vamos a hablar con Maximiliano Salazar, es delegado de Granja Tres Arroyos. ¿Qué tal, Maximiliano? ¿Cómo te va? Hola, buen día. Bien, bien, por suerte, digamos que bien, dentro de todo lo malo, bien. Ujú. ¿Cómo es la situación ahora de la planta de Granja Tres Arroyos? Hubo 950 despidos. ¿Esto sigue así? ¿Se mejoró algo? ¿Hubo algún acuerdo? Bueno, te comento, sí, más o menos para que se entienda. El martes pasado nosotros fuimos a trabajar, nosotros la faena empieza con el primer horario a las 4 de la madrugada, a las 3:30 nos presentamos a la empresa y para trabajar nos encontramos con todas las puertas de acceso al personal cerradas. Eh, Estaba todo vallado, con alambres, media sombra, cinta de peligro y carteles donde nos decían que se prohibía el ingreso a la empresa y que la empresa iba a permanecer cerrada hasta nuevo aviso. Ujú. Desde ese momento no tenemos más tipo de información de parte de la empresa. Digamos, se mantiene cerrada. Hubo la semana pasada, el miércoles, iba a haber una reunión en Secretaría de Trabajo de la provincia, que se suspendió, no se hizo. Supuestamente se va a hacer todo supuesto, supuestamente se va a hacer esta semana, pero no hay fecha, no hay día, ni horario, ni nada. Eso por un lado. Por otro lado, se reunió el sindicato de nosotros, acá en la empresa hay dos sindicatos: sindicato de la alimentación, que es el que pertenezco yo, que somos la mayor cantidad de afiliados, y sindicato de la carne. Bueno, se juntaron, digamos, el delegado de acá del departamento de trabajo, junto con representantes de la empresa y con representantes de ambos gremios, y no llegaron a ningún acuerdo de nada. Y dijeron, bueno, pidieron una prórroga para hacer una reunión esta semana, pero también sin fecha, ni horario, ni nada. Eh, Así que es todo incertidumbre hasta el momento. Maximiliano, ¿qué dicen los dueños de la empresa Granja Tres Arroyos? ¿Por qué han cerrado? ¿Cuál es el motivo que aducen? La empresa lo que dice y lo que informó a los medios, a los medios periodísticos, por medio de un comunicado, es que ellos cierran las plantas por problemas gremiales, por problemas, digamos, que desde los gremios y los trabajadores hacia la empresa, que supuestamente le entorpecerían la producción. Ajá. Y Bueno, esto te es cuento raro, por otra parte. Sí. es raro. ¿Hubo algún conflicto gremial a todo esto? En realidad sí ha visto conflictos gremiales producto de la falta de pago que viene provocando la empresa desde hace un tiempo bastante prolongado, y ahora se viene acrecentando más. Y bueno, conflictos gremiales últimamente que hubo, sí, que no era la paralización total de la faena, sino que un tipo de trabajo de desgano, se puede llamar, como le llaman, y bueno, que terminó en la paralización de la empresa, sí, ahora lo último, pero bueno, por el motivo de que ya se venían acumulando quincenas sin haber cobrado, y bueno, desenlazó eso. Claro, claro, pero una cosa es problemas gremiales que tienen que ver a lo mejor con algún exceso gremial que podría ocurrir, por ejemplo, que están pidiendo un 40% y a raíz de eso paran, pero acá el gremio estaba pidiendo que se paguen los sueldos, que se pague lo que tiene que pagar. No estaba hablando de de un reclamo exorbitante, digamos, ¿no? Simplemente era eso. Con lo cual no es un problema gremial, Claro, es un problema de falta de pago de sueldos. Esa es la verdadera razón. claro, sí, sí, nosotros lo que decimos es eso, que es un problema, digamos, y a lo que desata esto es la falta del incumplimiento de la empresa por los pagos de los sueldos, y otras cosas también adicionales, cuotas alimentarias. Claro, Hay claro. varias cositas así también que suman a eso, pero pura y exclusivamente responsabilidad, digamos, responsabilizamos a la empresa por haber cerrado la fábrica y habernos dejado casi 950 trabajadores en la calle de un día para el otro sin siquiera notificar
ni nada de la situación que iba a pasar Claro. y sin saber aún qué pretende la empresa o qué es lo que va a hacer. Esto implica que hay en este momento 950 trabajadores que están en stand-by, que no saben qué va a pasar. No fueron ni despedidos, o sí, fueron despedidos. ¿Les llegó telegrama de despidos? ¿Qué pasó? No, no, no nos llegó ningún tipo de notificación, sí, como vos decís, son toda esa cantidad de empleados que están en stand-by, En un que limbo. somos, claro, sí, que no sabés nada, ¿viste? Incertidumbre total. Y más allá de eso, para que se entienda, somos esa cantidad de empleados, somos afectados directamente adentro de la planta de producción. Después tenés todo lo que conlleva, todo lo de afuera, que arrastra también, que bueno, las granjas, los cazadores de pollo, Claro, todas las empresas tercerizadas que trabajan para Tres Arroyos, eso también, acá en la ciudad, claro, claro. eh, Ese es depende de eso. ¿Sí? claro, debe haber una enorme cantidad, miles de puestos de trabajo indirectos, ¿no? Que dependen de Granja Tres Arroyos, que es una avícola de las Sí, más por importantes supuesto, del país. Esto es en Concepción del Uruguay, ¿no? En Entre Ríos. exactamente. ¿Y cómo está la ciudad? ¿Cómo ves la ciudad? ¿La gente está, digamos, está preocupada, está triste? ¿Cómo estás viendo la ciudad con este conflicto? Sí, mira, sí, esta es una ciudad muy conservadora, que digamos, no se han visto conflictos de estas dimensiones, no se ve mucho acá, pero bueno, esto Ujú. sí, es alarmante, la sociedad entendió, está entendiendo ahora eh, a lo que llegaríamos si cierra esta empresa, si cierra del todo, ¿no? Y se va, como lo están haciendo un montón de empresas en otros lugares. Así que bueno, la ¿Sabes? reacción que ha tenido de solidaridad acá también, en Claro. Entre Ríos y más Concepción del Uruguay, es muy solidario y se ha portado muy bien con nosotros. Nosotros venimos con unas actividades que, bueno, la ciudad por suerte ha respondido muy bien. Ni hablar de que nosotros también nos solidarizamos completamente, ¿no? Con esta situación porque creemos que la economía real está siendo castigada por el gobierno. Ahora, digamos, esta crisis, porque acá vos me decís, esto ocurre porque no se pagan sueldos, entonces la empresa dice que hay un conflicto gremial, pero no se pagaban sueldos ¿por qué? Porque entraba menos plata a la empresa, porque se cayeron las ventas, porque hubo una recesión, porque aumentaron los costos de producción por la energía, por el gas, por el agua. Por qué la empresa llega a esta instancia de no pagar sueldos? ¿Les dicen algo a ustedes o ustedes saben algo? Y de parte de la empresa, lo que dicen y siempre dijeron hace años que venimos con este tipo de problemas, Ujú. es que desde la pandemia, digamos, ellos que hicieron una empresa con un gran porcentaje de que ellos pensaban una empresa exportadora, con un Claro, 80 para producir un 70-80% de exportación. Que claro. después de la pandemia se cayeron las exportaciones, es como también un poco de culpa al gobierno, también, bueno, a todo esto. Y bueno, después se cayeron las exportaciones, después echan la culpa un poco de la gripe aviar, que siguieron cayendo, no se recuperaron más, y bueno, El es tipo como que de... dejaron un bache en el medio, un pozo, le ganaron el mercado interno a las otras empresas más chicas, por eso dicen ellos, porque nosotros lo que le decimos es como las otras empresas más chicas producen, le va súper bien, siguen avanzando en la infraestructura, siguen tomando gente, y nosotros, esta empresa tan grande, está en la ruina, por decirlo así. Y eh, ellos dicen que es... es interesante lo que vos marcás, porque evidentemente la empresa tenía como estrategia el mercado externo, pero creo que por tipo de cambio, probablemente, entre otras razones, me parece que Brasil nos pasó el trapo, ¿no? En la exportación de pollo. Por lo menos la información que tengo yo es que el gran exportador de pollo, de pata de pollo a China y demás, es Brasil. ¿Es así? Sí, sí, así también, por ahí también lo que dicen ellos es un poco la caída del mercado acá de Argentina. Local, claro. Claro, justamente por eso, por ese motivo, donde está entrando mucho pollo de afuera, pero igualmente nosotros no lo vemos muy así. Hay empresas acá, también avícolas, hacen la misma actividad que Granja Tres Arroyos y
años que están trabajando también con pollo de Brasil, por decirte, Ujú. y también empresas que siguen avanzando en todo, en infraestructura, se han duplicado en cantidad de empleados, así que tampoco le vemos que sea ese el problema. Bueno, Por un lado, ¿no? dijiste algo que es clave, la importación de pollo, ¿no? Que irrumpe la importación de pollo, seguramente desde el principal país que nos vende pollo debe ser Brasil también, entonces ya tenemos que competir con un pollo importado, además. Claro, sí, sí, ese es otro de los motivos. Claro. Pero bueno, igualmente, digamos, acá lo vemos en Entre Ríos, que digamos, vivimos de los pollos prácticamente. Sí. eh, y bueno, que lo que sí que vemos que hay mucha producción, acá también se está faenando entre 180 y 185 mil pollos por día, que no es... Por eso nosotros no consideramos que la empresa esté en una crisis. Quizás haya una crisis, sí, porque no vemos que el movimiento que había hace unos años anteriores, pero no tanto al extremo de no pagarle a los trabajadores, digamos, el trabajo que ya realizaron, ¿no? De un producto que ya salió de la fábrica y que ya lo vendieron. Ujú, exacto. Maxi Salazar, gracias por atendernos. Muy clara tu explicación y esperemos que se solucione pronto este tema porque es una industria muy importante para la Argentina y además hay 950 personas y familias, ¿no? Que dependen de que continúe Granja Tres Arroyos. Un gran abrazo y nuestra solidaridad y nuestros mejores deseos, ¿eh? Bueno, muchas gracias, un abrazo para ustedes y bueno, a disposición para lo que necesiten. Igualmente, Maximiliano Salazar, delegado de Granja Tres Arroyos, nos estaba hablando y nos estaba describiendo muy bien la situación de Granja Tres Arroyos. Bueno, antes habíamos comenzado con una información de Facundo Leal, es el exfuncionario de Alberto Fernández y Javier Milei, que fue detenido con drogas y una fortuna en efectivo. Es un abogado mendocino de 42 años, quien fue presidente de ARSAT. La investigación comenzó por una denuncia del gobierno nacional por robos de aparatos tecnológicos en la empresa de soluciones satelitales. Es un hombre que quedó detenido en una causa que investiga el hallazgo de drogas y una muy millonaria suma de dinero. Es decir, lo iban a buscar por un robo en ARSAT y terminó preso por tener drogas y por tener 2,5 millones en su casa. Facundo Leal, funcionario de Alberto Fernández y de Javier Milei. Era leal a todos, ¿no? A Alberto Fernández y también es leal a Javier Milei. Esto lo digo irónicamente porque hay muchos funcionarios que vienen del gobierno de Alberto Fernández que fueron ratificados por Javier Milei. Esto sigue demostrando que entre Milei y el peronismo ha habido muchos acuerdos. Déjame a este en este lugar, déjame a este acá porque este hace caja para mí, pim pam pum, Esto es lo verdaderamente desastroso de este gobierno. Es el engaño más grande de la democracia después del caballo de Troya, ¿no? ¿Se acuerdan del caballo de Troya? Que es el caballo que dejaron los espartanos en Troya como un regalo que después introducen en la fortaleza de Troya y por la noche se bajan miles de espartanos al mando de Aquiles y hacen un desastre e incendian Troya. Bueno, un poco pasa esto con el gobierno de Milei. Es un caballo de Troya en donde están metidos muchos funcionarios que vienen del peronismo y vienen del masismo. Este tiene 42 años, es leal, presidió la empresa estatal que administra la infraestructura crítica de telecomunicaciones y servicios satelitales desde el 2022. Durante la gestión del Frente de Todos, mirá vos, hombre del kirchnerismo, y conservó la posición incluso tras el cambio de gobierno de Milei en el 2023. Inaudito, es decir, Milei no nombra a gente que podría ser más afín a su supuesto ideario doctrinario. Supuesto digo porque nadie está seguro ya si es liberal o es populista o qué cosa es, o es anarcocapitalista. Después ya nos vamos a meter en el nuevo libro de cabecera de Javier Milei, la teoría del caos. Quiere que la justicia, la seguridad y la defensa estén en manos privadas. Lo último, ¿no? El último disparate de Milei dicho ante el gabinete, ¿no? Bueno, en 2025 Facundo Leal
fue designado por el gobierno de Milei al frente del ORNA, el organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. Nada más ni nada menos que lo que organiza y regula los aeropuertos, el ORNA, y supervisa el Sistema Aeroportuario Nacional. Y este cargo lo ejerció hasta enero de 2026, hasta hace 3 meses, 4 meses. Claro, son funcionarios que pasan por abajo del radar, ¿no? O voy a decir, ¿quién es Facundo Leal? Yo no sé, debe ser un funcionario que nadie conoce. Bueno, pero el tipo dirigió Leorna, ¿no? A lo largo de casi 2 décadas en la función pública, Leal ocupó distintos cargos. 2 décadas, 20 años. O sea, son los tipos que viven de la política, ¿no? Esté un gobierno o esté en otro. Estuvo en organismos nacionales, construyó una red de influencia que excedería a las que eran sus responsabilidades formales. En los últimos años se desempeñó como figura de peso dentro de la Secretaría de Transporte de la Nación, donde mantenía una estrecha relación con el entonces titular del área, Luis Perrini, o Pierrini, empresario mendocino, como Leal, y cercano al ministro Toto Caputo. Es decir, lo tenía Toto Caputo en el ministerio, adentro del Ministerio de Transportes. Esto es imperdonable que el gobierno que venía a sacar a la casta tiene en el ministerio nada más ni nada menos que de Economía, y además al lado del secretario de Transporte, Luis Pierrini, que ya renunció, pero lo tenía al lado a este Facundo Leal, que venía del peronismo. No era que eran todos corruptos, chorros y demás, que había que ponerles tobillera y demás. Bueno, pero no. Facundo Leal tenía el visto bueno para seguir de Caputo, de Pierrini, de Milei, y se va con Pierrini. Cuando renuncia Pierrini, se va Leal de la Secretaría de Transporte. Pero después fue invitado a dejar su cargo de utilizar por utilizar una aeronave vinculada al entorno de Pablo Tobillino, tesorero de la AFA, para realizar un viaje. Pero el hombre siguió manteniendo un cargo de segunda o de tercera línea en el ARSAT. Y se lo encontró con $650.000 en efectivo, monedas de otros 6 países, ketamina, drogas sintéticas y cocaína. 7 propiedades en Mendoza tiene. Una de ellas, los investigadores encontraron más de $1,7 millones. O sea que le sumamos a los $650.000 $1,7 millones más. La investigación derivó en la detención de Leal, que no estaba enfocada inicialmente en él, ni tenía como eje el hallazgo de drogas o grandes sumas de dinero, pero la causa se originó a partir de una denuncia por presunto robo de equipamiento de ARSAT. Y como Leal era un hombre de la línea técnica de ARSAT, bueno, lo fueron a buscar para allanarle su casa y se encontraron con con esta sorpresa, ¿no? $650.000 en una casa, $1,7 millones en otra, y la causa la instruye el juzgado federal de San Isidro de Lino Mirabelli y la Fiscalía de Fernando Domínguez. El gobierno había hecho una denuncia por robo, y a ver cuánto más información. Pero a todo esto hay una información nueva que aparece ahora en las últimas horas, porque esto apareció durante el último fin de semana. Lo nuevo, ¿qué es lo nuevo? Vamos a buscar la información entre todos los papeles que tenemos. Bueno, aparentemente hay otro funcionario involucrado, también del mismo palo, que también lo involucran por un tema muy grave. Es el ex titular de Trenes Argentinos del mileísmo por supuestas coimas en el gobierno anterior. Encontraron autos y efectivos. Se llama Gerardo Boschin, que fue gerente de compras de la empresa pública de ARSAT y autorizó contratos por casi 2 millones sin licitación. Obtuvo una camioneta Volkswagen Highland días después de firmar la primera orden de compra. Así que también estuvo en el gobierno anterior, este Boschin. Ahora es presidente de Trenes Argentinos. Fue hasta enero, mejor dicho, hasta enero, y gerente de compras de ARSAT durante la gestión de Alberto Fernández. Es uno de los principales involucrados. Ahora ya no es más presidente de Trenes, pero lo fue hasta enero, y antes había sido gerente de compras, así lo dije mejor.
Y en la gestión de Alberto Fernández fue uno de los principales involucrados en el caso de corrupción de la empresa de satélites que derivó en los allanamientos y la detención de Facundo Leal, ex titular de AXAT, que, bueno, se le encontraron, como decíamos antes, 2,35 millones de dólares. También esta investigación es la misma que mencionábamos antes, es de Lino Mirabelli, juez federal de San Isidro, fiscal Fernando Domínguez. Boschin figuraba actualmente como empleado de ambas empresas, tanto ARSAT como operadora ferroviaria. O sea, tenía dos cargos, empleado de ambas empresas, en ARSAT y en operadora ferroviaria. Una joyita el tipo, ¿no? Y bueno, se le encontraron muchos bienes y resulta que el tipo estaba en este gobierno, en el gobierno de la anticasta, en el gobierno que tiene que combatir a la casta, estaba Boschin y estaba Facundo Leal. Ambos venían del gobierno anterior. Pero hay otros funcionarios, por ejemplo en Trenes Argentinos, que siguen siendo funcionarios y que pertenecieron al ala y siguen perteneciendo al ala de Sergio Massa. Hay mucha gente de Sergio Massa en Trenes Argentinos. No se sabe por qué. En realidad sí se sabe por qué. Porque en realidad el armado político de Javier Milei tuvo inicialmente la ayuda de Sergio Massa. Entonces, la moneda de cambio, yo te ayudo a las elecciones, vos después hacemos un acuerdo y me dejas gente en los distintos lugares del Estado. Ese es el acuerdo. Verdaderamente un fraude a la gente que votó por un cambio y sin embargo le estamos ofreciendo más de lo mismo. 9:03, ya llegan las noticias, ahora 4 minutos, ya llegan las noticias con Matías Urtac. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Econoticias. Toda la información al instante. 9 de la mañana, 4 minutos en todo el país. Cielo mayormente nublado en Buenos Aires. La temperatura 11 grados 8 décimas. El Congreso se mantendrá activo durante el Mundial. Nos informa nuestro compañero Alberto Lampugano. La Libertad Avanza pretende mantener en movimiento al Congreso Nacional durante el Mundial de Fútbol de Estados Unidos, rompiendo así con la costumbre de paralizar la actividad legislativa durante esas semanas. Tanto en diputados como en senadores ya tienen en agenda proyectos sensibles como la ley del lobby, el Super Rigi, la reforma de sociedades y también la ley Ojará. Desde el Congreso de la Nación, para Ecomedios AM 1220, informó Alberto Lampugano. Los abuelos de Agostina Vega se reunieron con Yarlora. El gobernador de Córdoba recibió a Miguel y Elizabeth luego de que se encontrara el cuerpo de la adolescente asesinada en un descampado de Ampliación Ferreira. Deportes, tenis, Juan Manuel Cerúndolo enfrenta a Matteo Berrettini buscando un histórico pase a cuartos de final en Roland Garros. El argentino sueña despierto e ilusiona en el Grand Slam francés. Juan Manuel Cerúndolo es el único jugador argentino que permanece en la competencia por un Grand Slam que se presenta como una oportunidad para todo el cuadro luego de su propio triunfo ante Sinner, el mejor jugador del mundo en la segunda ronda. El encuentro está programado para un horario estimado de las 9 de la mañana, hora argentina. 9 de la mañana, 6 minutos en todo el país. En Buenos Aires, el cielo está mayormente nublado, la temperatura 11 grados 8 décimas, humedad 88%. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com. Desde Buenos Aires,
Transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Muy bien, ya estamos por streaming, nos pueden seguir por el streaming nuestro que se ve y se escucha perfecto, ecomedios.com, ecomedios.com con, con nuestro streaming y como siempre en AM 1220 aquí en Ecomedios. Bueno, hablábamos antes de funcionarios que se quedaron en la gestión de Javier Milei y que venían del masismo. Recién veíamos como un allegado del ministro de Transportes, Jorge Pierrini, fue encontrado con dinero en su casa. Hablamos de Facundo Leal, en una causa de robo de ARSAT. Se le encontró dinero y drogas. Bueno, hay otro funcionario también que, por ejemplo, forma parte de la estructura administrativa de Trenes Argentinos, que es un funcionario clave de Sergio Massa. Se llama José María Paesani. Se define a sí mismo en su cuenta de Instagram como jefe de comandos del FR, Frente de Todos de Tigre, Frente Renovador Frente de Todos de Tigre, abogado, gerente general administrativo de Trenes Argentinos, protesorero del Club Atlético Tigre, concejal mandato cumplido. José María Paesani cumple funciones en Trenes Argentinos. Otra de las figuras que pasa por debajo del radar, que también pertenece al gobierno de Massa. ¿Por qué pertenece al gobierno de Massa? Bueno, son puestos claves, ¿no? Donde se manejan compras, por ejemplo, donde se manejan muchos recursos, para decirlo de manera elegante. Entonces, hay un acuerdo, todavía existe ese acuerdo entre Sergio Massa y Javier Milei para que muchos funcionarios que estamos viendo cómo salen a la luz, y yo les aporto uno más, todavía tienen injerencia en el gobierno de Javier Milei. Bueno, vamos a hablar de lo que no dice el gobierno de Milei, ¿no? Porque hablaron de
de crecimiento, de repunte de la economía, de que tenemos superávit, de que la macroeconomía está perfecta, de que el superávit fiscal es un ejemplo en el mundo. Somos un faro en el mundo, ¿no? Es decir, Milei se presenta a sí mismo como un ejemplo, un modelo en el mundo a seguir. Sin embargo, tenemos a un economista que cada vez yo me convenzo más de que es un excelente economista, un gran analista de las finanzas y del presupuesto sobre todo, que es Cristian Módolo. Cristian Módolo de la Fundación FUNEPE, que el fin de semana me hizo llegar este video que es imperdible. Escúchenlo con atención, porque acá se demuestra la mentira, digamos, colosal de este gobierno cuando habla del superávit fiscal, porque detrás de ese superávit hay muchas, pero muchas transferencias y pagos postergados. Es decir, tienen superávit porque hacen pagadiós. Es como si vos tuvieras superávit y te vas de la mesa de un restaurante sin pagar, ¿eh? Entonces siempre vas a tener superávit porque no pagás los servicios, ¿no? Y no pagás a las provincias, no le pagás a la seguridad social, no le pagás a las obras sociales. Escuchémoslo a Cristian Módolo de la Fundación FUNEPE, que analiza cada uno de los renglones del presupuesto nacional. El superávit fiscal en lenguaje libertario es un dogma indiscutible, innegociable, pero con el transcurso del tiempo y el tremendo esfuerzo que supuso para la sociedad sostenerlo, su consecución genera más dudas que certezas, a propios y extraños. Así tenemos que la ejecución del presupuesto nacional de los primeros meses del año dejó al descubierto una postal extraña. Al analizar la película se observa que el resultado del presupuesto se apoya en una fuerte licuación del gasto, pero también en un incremento silencioso de obligaciones pendientes de pago. Mientras el discurso oficial celebra el orden de las cuentas públicas, los números muestran una economía estatal que ajusta sobre los jubilados, prestaciones a la seguridad social, obra pública, universidades y transferencias a las provincias, pero que al mismo tiempo acumulan compromisos de pago que se transformarán en futuras presiones financieras. Según el Ministerio de Economía, el gasto primario acumuló una caída del 4% en el primer cuatrimestre. La poda fiscal se concentró especialmente en áreas sociales. Salud mostró una contracción real del 22,5%, promoción social cayó el 24,7%, trabajo retrocedió el 24% y vivienda se desplomó un 63,7%. Incluso educación y cultura registraron una baja real del 8,7%. Y las caídas reales nos señalan que las partidas presupuestarias cubren menos necesidades que las de un año atrás. Pero el recorte no fue parejo para todos. Mientras las prestaciones sociales perdieron capacidad de financiamiento, el gasto en energía creció el 90% en términos reales interanuales, debido al incremento de subsidios, a pesar del aumento de las tarifas para los usuarios, en tanto que aumentaron con fuerza los intereses de la deuda, que saltaron un 63,7% en términos reales. Se pagaron puntualmente casi 5 billones de pesos en este cuatrimestre. Esa dinámica refleja una modificación profunda en la estructura del gasto. El ajuste se concentra sobre partidas discrecionales y sociales, mientras que los compromisos financieros y energéticos van ganando terreno en el presupuesto nacional. Del lado de los ingresos tampoco aparecen señales alentadoras. La recaudación tributaria acumuló una caída real del 6,7% interanual durante el primer cuatrimestre. El IVA retrocedió 8,6%. Los aportes y contribuciones a la seguridad social bajaron el 4,1% y los derechos de exportación se desplomaron un 37,5%, afectados por la reducción de las retenciones. La pérdida de recursos revela una economía todavía débil, con menor nivel de consumo, desaceleración de importaciones y un deterioro del empleo registrado. El dato es particularmente sensible porque el gobierno necesita sostener el superávit primario en un contexto donde los ingresos reales continúan cayendo. Ahora bien, el indicador más delicado y poco conocido surge de la evolución de la deuda flotante, es decir, obligaciones que se registraron pero todavía no se pagaron. En otras palabras, vemos superávit en los papeles, pero déficit en el tesoro. Así, la deuda exigible de la Administración Central trepó de 1,6 billones en enero a 2 billones en abril, luego de haber alcanzado un pico de más de 4 billones de pesos en marzo.
Se postergaron pagos a las provincias, al PAMI, a las universidades, insumos a los hospitales. En términos prácticos, esto implica que parte del equilibrio fiscal se logra demorando pagos y trasladando la presión financiera hacia adelante con niveles que bordearon el 40% de los gastos de un mes. A pesar de los recortes, licuadoras y motosierras. En otras palabras, pedaleando los compromisos fiscales. La deuda flotante suele funcionar como una válvula de ajuste de corto plazo. Permite contener el gasto y mostrar un resultado financiero más ordenado. Sin embargo, cuando persiste en el tiempo puede convertirse en una bomba que afecte a proveedores, contratistas, organismos descentralizados y provincias. A veces, un marcapaso que no llega a tiempo a un hospital puede tener consecuencias fatales. El cuadro fiscal actual exhibe entonces un doble estándar. Por un lado, el gobierno mantiene disciplina presupuestaria y evita un desborde monetario. Por otro, el ajuste muestra costos económicos y sociales cada vez más visibles, al tiempo que el Estado acumula pagos pendientes en un contexto de caída de los ingresos tributarios. Ahí tenemos esta exposición de Cristian Módolo que demuestra con números en la mano, con análisis del presupuesto y con análisis real de los números reales, que el superávit es un dibujo. Es un dibujo como podría llegar a ser, no lo sabemos, tal vez cuando Manuel Adorni presente su declaración jurada, también muchos sospechan que va a ser un dibujo. Sería esta semana, se supone. Hoy es 1 de junio, había dicho que entre el 1 de junio y el 5 de junio se iba a presentar la declaración jurada de Manuel Adorni. Pero lo que vemos es un claro dibujo de presupuesto. ¿Por qué? Porque está diciendo justamente que los ingresos están cayendo, hay cada vez más caída de ingresos, y entonces por ese motivo se postergan los pagos. Se postergan los pagos a las provincias, a la Seguridad Social, al PAMI, a los proveedores, los pagos que son exigibles, los pagos que son reconocidos por el Estado, que ya han sido devengados. Cuando vos devengas un pago es que vos ya reconociste que hiciste esa operación, esa compra, esa licitación ya está hecha y ya está en condiciones de pagarse, pero te dicen, bueno, mirá, no tenemos plata, te pagamos el mes que viene, después te dicen te pagamos el mes que viene y te van bicicleteando. Es una constante bicicleta. Me decía gente del sector privado que hay gente que son empresas que le venden al Estado X servicios y que no están recibiendo los pagos. Entonces están a punto de fundirse muchas empresas porque no reciben el pago del Estado. Y a eso le llaman superávit fiscal. Es un superávit totalmente dibujado. Bueno, vamos a avanzar en lo que dijo Milei sobre el triunfo de Abelardo de la Espriella. Es una imagen, la imagen que te pasé ahí, que sigue a la de Módolo, la imagen del tuit de Milei. ¿Tenemos la imagen? ¿Lo estamos mostrando? Bueno, bien, ahí está. Quiero felicitar a Abelardo de la Espriella por su triunfo en primera vuelta en las elecciones de Colombia y a los colombianos por esta ejemplar jornada. Bueno, Milei trató de tomar como propio el triunfo de la Espriella. Se va a enfrentar el 21 de junio con el candidato del oficialismo, de Gustavo Petro, de apellido Cepeda. Y todas las especulaciones por ahora, especulaciones políticas, dan cuenta de que de la Espriella ganaría, porque los terceros candidatos son más opositores al oficialismo que oficialistas, ¿no? Bueno, al mismo tiempo, Milei trató de celebrar un video de Santiago Oría que colgó en el día de ayer, para mostrar el excelente momento del consumo reprimido, y dijo, el consumo reprimido más loco del mundo. Tenemos imágenes de lo que filmó Santiago Oría. Ahí, ese es el audio, pero muestra, fíjense, la calle Corrientes, gente que viene y que va, pizzerías llenas, teatros llenos, bueno, mucha gente haciendo programas un sábado a la noche. Y obvio, esto siempre ocurrió, ¿no? Corrientes siempre es una calle que tiene vida. Y con eso quieren demostrar que
el consumo, que la actividad económica no se cayó. Ahí está, ese es el video del cineasta que puso en redes sociales para que la gente dijera, bueno, no digamos lo suficiente a los periodistas porque el consumo está volando. Fíjense lo que puso después Milei en un tuit, imagen 4, tuit de Javier Milei, en donde se colgaba de este video de Santiago Oría, seguramente previamente acordado con el presidente. Y si tenemos el tuit, ya está, ya las imágenes ya son suficientes. No hay que darle más al pito del golpito de Vale, porque realmente es una imagen de propaganda de Santiago Oría, porque quiere demostrar que hay consumo, que la gente está contenta, que la gente vive feliz en la Argentina, yendo al teatro, a comer a los restaurantes y demás. Pero lo cierto es que en otros barrios o en otras ciudades o en el conurbano, en el interior del país, ya no se llenan los restaurantes, ya no se llenan las calles que antes se llenaban, ¿no? Y sobre eso Javier Milei tuiteó, ¿no? Tenemos el tuit ahí de Javier Milei: el consumo deprimido más loco de la historia de la humanidad, dice Milei, y eso que el video es de fin de mes, ¿eh? Ah, pero el metro cuadrado de Pepito, chao, dice Javier Milei, para demostrar que el consumo está perfecto, ¿eh? Pero después le contestó Javier Natielo, un dirigente de centro, que es muy crítico del gobierno, pero no es populista tampoco, hombre muy cercano a Roberto Kachanowski, donde le puso las imágenes del INDEC, de las encuestas nacional de centros de compras. Resumen ejecutivo de marzo del 2026, la intermensual subió 1,5%, las ventas a precios constantes, pero la interanual bajó el 13,13%. O sea, marzo subió respecto de febrero, pero bajó respecto de marzo del año pasado un 13,13% y un acumulado de 5,7%, ¿eh? Vamos a la siguiente imagen, donde dice nivel general, ventas a precios constantes, interanual 0%, intermensual 0,0%, interanual 5,1% abajo, es decir, negativo, y acumulado negativo 31%. Y después tenemos la lista de todos los consumos de electrodomésticos, heladera, lavarropa, secarropa. Bueno, el 95% de estos consumos están en rojo, es decir, están en números negativos. Y otro dato importante que le señalaban a Santiago Oría en este tuit, un usuario de Twitter que se llama BT Cargento, es lo que pasa en Pinamar. Tenemos las imágenes, ahí sí son imágenes con audio que nos están diciendo los operadores de Pinamar, de operadores turísticos, que se están vendiendo hoteles por falta de pasajeros, falta de usuarios. Tenemos la imagen, ahí está. Crisis en los hoteles. Nosotros en venta tenemos 6 hoteles. Hoy es más barato tenerlo cerrado que tenerlo abierto. Cada vez son más los hoteles de Pinamar que cierran sus puertas o se ponen en venta. La caída en la ocupación, el aumento de impuestos y servicios y los cambios en la forma de viajar de los turistas golpean a uno de los sectores claves de la ciudad. No trabajamos, no estamos trabajando, es imposible pelear con las regulaciones y con las tarifas de otros países y las leyes de otros países, lo que hace que el turismo que tendría que venir a Pinamar hoy se vaya fuera del país, especialmente a Brasil. Claramente la rentabilidad ha decaído. Muchos propietarios ya no quieren seguir. Nosotros en venta tenemos 6 hoteles, el doble que el año pasado. Entonces, eso es una variable que después de la temporada hemos recibido la visita de varios propietarios que están decididos a vender. ¿Sabes cuál es el hotel más grande del mundo? No. Booking. No hay hotel que tenga la capacidad de habitaciones. O sea, hoy las plataformas son prácticamente las que te administran y te manejan un hotel. Se están reconvirtiendo muchos hoteles en futuros edificios. Entonces eso también está atentando contra esa rentabilidad. Ya el inversor prefiere poner el dinero no en una unidad de negocio de explotación vinculada a la hotelería, sino a la venta de un posible metro por departamento. Entonces los dueños están saliendo de ese tipo de negocios para reconvertirse por ahí en empresarios del desarrollo inmobiliario. El alza de impuestos, el alza de costos que te hace impuestos a nivel municipal, provincial y nacional afectan de una forma terrible la rentabilidad de un hotel
es imposible trabajar con todo en blanco porque no te da la rentabilidad. Tenés que mentir tanto que no sos prospecto crediticio para poder sostener un establecimiento. Realmente la situación es muy compleja, muchos están cerrando y se avisora que las próximas temporadas van a ser así de malas como la que pasó. Ahí tienen, ¿ven? Bueno, la gente aparentemente va a la calle Corrientes a comer pizza, pero ya no va más a los hoteles de Pinamar, ¿no? Y seguramente hay otros restaurantes de pizza, ya sea en la costa atlántica, en el conurbano, en La Matanza, Florencio Varela, Morón, Moreno, bueno, Ituzaingó, todas las zonas del oeste, el conurbano de San Martín, que ya no están tan bien como las pizzerías Guerrino, el Cuartito, que sí, son céntricas y están en lugares en donde la gente consume, porque la economía no es, digamos, un bloque. Hay distintos sectores en la economía. Hay gente que le va bien y gente que le va mal. Lo importante en una economía es que sea pareja. Que bueno, que todos sabemos que siempre hay ganadores y perdedores, pero el chiste consiste en que el 90% sea ganador y que haya un 10% que, bueno, que lamentablemente no le puede ir tan bien. Pero tiene que haber una economía pareja donde abramos las persianas, donde generemos una política productiva para que a todo el mundo le vaya bien, para que Granja Tres Arroyos pueda seguir funcionando, por ejemplo, y no le importemos los pollos de Brasil para que se caigan y encima con un tipo de cambio retrasado no puedan exportar porque Brasil te gana con el tipo de cambio. Te gana con la competitividad, ¿no? Entonces, realmente este modelo económico está haciendo estragos en la economía real. Ahí tenemos los hoteles de Pinamar. Los hoteles de Pinamar son la muestra de que te están vendiendo hoteles porque no hay turismo en Pinamar. El principal centro turístico de la Argentina, o uno de los principales, bueno, Mar del Plata quizás tenga más gente, pero Pinamar ha sido la meca de muchos sectores de poder adquisitivo medio alto y sin embargo están vendiendo hoteles. Hasta en invierno se llenaba Pinamar de hoteles y de turistas. Bueno, hoy están vendiendo hoteles. Pero sin embargo, Toto Caputo, Luis Caputo, que algunos dicen que está muy preocupado, pero él disimula mucho, dice, tenemos una imagen o un corte también de Toto Caputo diciendo que va a haber una victoria, una por paliza en el 2027 de Javier Milei. Ya dijo la semana pasada que la economía se iba a llevar puesta a la política, pero en el buen sentido de la palabra, que por la economía íbamos a tener una elección de Milei que iba a ser histórica, por la economía. Bueno, no sé dónde está lo histórico, porque se están cayendo muchas empresas, pymes, granjas de desarrollos, muchas empresas, ¿no? Pero ahora va por más y dice que va a ser un triunfo por paliza en primera vuelta. Escuchemos. Yo creo que el año 2027 va a ser un año atípico electoralmente. Atípico. O sea, va a ser tan obvio que va a ganar el presidente Milei por paliza que la gente se va a dar cuenta antes. Entonces, va a haber un crecimiento feroz en el 2027 porque esto se va a resolver mucho antes. La volatilidad que vivimos en el 2025 no va a estar... Ni de casualidad. Esa volatilidad no va a estar. Ni de casualidad. Paliza es ganar en primera vuelta. Esa volatilidad. Sí. Paliza es ganar en primera vuelta. En primera vuelta, te digo más, en primera vuelta y cómodo. Luis Toto Caputo dice, vamos a ganar en primera vuelta y cómodo. Lo que está buscando Toto Caputo es transmitir un optimismo para los mercados y para las inversiones, porque hay una desesperación en el gobierno por el hecho de que la OCDE, la semana pasada, dijo que Argentina está última en los países de Latinoamérica con inversiones, con menos inversiones que todos los países, ¿no? Tenemos 3.100 millones de dólares de inversiones, Brasil tiene 70.000 millones de dólares de inversiones en 2025. Toto Caputo está tratando de vender optimismo y vender continuidad a los sectores que tienen que invertir, para que justamente las inversiones vengan y eso le haga ganar las elecciones. Pero está en una jugada muy osada. Hay que ver si gana las elecciones y hay que ver si llegan las inversiones, ¿no? Porque hasta ahora, en 2025, no llegaron. Hablan de 140.000 millones de dólares de RIGI, que todavía no se vieron, ¿eh? Bueno, dijo también, que la gente no está mal.
En la Argentina la gente no está mal. Todos decimos, pucha, che, la gente no llega a fin de mes. Claro, hay 6,6 de cada 10 argentinos que no llegan a fin de mes. Y hay 2 de cada 10 argentinos que llegan con mucho ajuste a fin de mes, que llegan remándola, ¿no? A fin de mes. Y hay 2 sobre 10 argentinos que llegan bien, que llegan y les sobra la plata. Pero entonces Luis Caputo se enojó y dijo que hemos sacado a 12 millones de la pobreza. Bueno, Milei había dicho 14 millones. En el mismo acto, el otro día, en el Latam Economic Forum, Milei dijo, primero sacamos a 14 millones de la pobreza y un rato después Caputo dijo sacamos a 12 millones de la pobreza. Quiere decir que no se ponen de acuerdo en cuántos millones de la pobreza sacaron. Quiere decir que el dato es falso, que lo están inventando. Porque si hubiera un dato realmente científico y bien estructurado, y además cierto, veraz, que indiscutible, te dirían, los dos sacamos 10 millones de la pobreza, sacamos 6 millones de la pobreza, pero sería un número coincidente, pero se contradicen hasta en los números. Entonces yo tengo que pensar que no sacaron a nadie de la pobreza, que es todo un invento. Es un invento porque yo veo en la calle mucho más gente pidiendo permanentemente 3 o 4 personas por cuadra que te piden para comer, que te venden pañuelitos de papel o que te venden medias. Si estás en un bar sentado tomando un café con una persona por cuestiones de trabajo, no menos de 4 o 5 personas en una hora te vienen a ofrecer unas medias, unos pañuelos de papel, porque la gente está sin trabajo. Se cayeron 320.000 puestos de trabajo, 25.000 empresas. Hay una capacidad instalada del 53% de las industrias. ¿De dónde me dicen que bajó la pobreza? ¿De dónde sacaron 12 millones de la pobreza? A lo sumo, le dieron más plata para que gaste. Le dieron más plata de planes sociales y de AUH. Y eso sí le aumentó. Ahí hubo un aumento. Y con la relativa desaceleración de la inflación, puede ser que esa gente tenga un poder adquisitivo mayor, pero por efecto de haberle dado más plata a los planes sociales. Hoy una AUH sale 136.000 pesos. Entonces una familia con 4 hijos cobra aproximadamente 600.000 pesos de AUH. Entonces por ahí puede llegar a fin de mes con una changa, con un trabajo precario y con la AUH. Y entonces entre pitos y flautas gana 1.000.000 pesos, 1.200.000, todavía no cayó en la pobreza. Pero eso no quiere decir que sea rica. Eso quiere decir que cobra un plan social, que cobra las asignaciones universales por hijo y que no trabaja y su trabajo no le alcanza y a lo mejor tiene que estar con 2 o 3 trabajos para poder llegar a fin de mes. Bueno, Toto Caputo refutó esto y dijo que ¿cuánta gente le va mal? A ver, ¿cuánta gente le va mal? Toto, salí a la calle, salite de tu auto oficial y pisá la vereda, andate a tomar un café, algún bar, aunque sea algún bar incluso hasta de poder adquisitivo alto, y vas a ver cómo entra la gente a los bares a pedir. Escúchenlo a Caputo. Tú estás en la frontera de dolor tolerable. Sí. Allá afuera hay dolor Sí. de este camino, ¿ok? Es decir, hay gente que la esperanza se le está torciendo en ansiedad y en angustia. La pregunta para el ministro de Ese es Economía Jorge es si se Giacobbe, sabe el que está haciendo la pregunta a Toto Caputo. No, es que hay una aclaración antes de eso, Jorge, y es de la manera que vos lo estás poniendo, pareciera que la gente está peor que en el 2023. Y eso no es así. Y esto es importante distinguirlo, porque a mí me hacen mucho ese comentario. Sí. ¿Qué le decís a la gente que... Sácalo inteligente. Yo puedo a la estar gente mejor que y no no aguanto llega... más. No, Yo puedo estar mejor y no déjame aguanto que te elabore esto, porque es un concepto importante. ¿Qué le decís a la gente que no llega a fin de mes y demás? Yo lo primero que digo es, definamos gente. ¿Cuál es la gente? ¿La gente es toda la gente? No. ¿Es la mayoría de la gente? ¿Es alguna gente? Porque yo te puedo decir un dato objetivo. Yo como ministro tengo que mirar los datos. Hay un dato objetivo, que es que salieron 12 millones de personas de la pobreza. Gente. De hecho, es la gente que más nos importa. Entonces ya tenés 12 millones de personas, o sea, el 25% de la población que está mejor. Yo el otro día le decía a Majul, le decía, Luis, decime objetivamente qué estarían diciendo ustedes, o sea, o si te parecería, si no te parecería aberrante
Si la pobreza, cuando nosotros llegamos, ponele que estaba en 28 y se hubiera ido al 57, ¿no te hubiera parecido un desastre impresionante? Sí, me dice. ¿No te parecería que los medios no estarían hablando de otra cosa que del aumento de la pobreza? Sí, me dice. Bueno, ahí lo tenemos, a Toto Caputo diciendo que sacaron a 12 millones de la pobreza, y ese es un dato objetivo. No hay menos objetivo, no hay dato menos objetivo que ese, porque no está dicho en ningún lado. En ningún organismo oficial, en ninguna consultora, en ningún lugar está dicho que hayan sacado a 12 millones de la pobreza. De hecho, Milei, media hora antes, en el discurso del LATAM Economic Forum, dijo sacamos a 14 millones. Entonces, no se ponen ni de acuerdo, o sea, no es objetivo el dato. Te quieren vender como objetivo un dato que es disparatado, que lo inventaron ellos. Es un invento. No está en ningún lugar de las estadísticas oficiales. No hay dato de 12 millones de la pobreza. Y después de entender que ellos agarraron con 57% y lo llevaron a 28% la pobreza. Ellos no agarraron con 57%. El 57% fue el producto del primer ajuste, que subió la pobreza de 41, que la tenían cuando asumieron, 41, y la llevaron a 57%. Y ahora dicen que por la desaceleración de la inflación y darle más planes sociales, hay 28% de pobres y que sacaron a 12 millones de pobres de la pobreza. Realmente son unos caraduras que no tienen vergüenza de mentirle así a la gente, cuando todos saben, las encuestas de consumo están dando que hay 6 de cada 10 argentinos. O sea, 6 argentinos no pueden llegar a fin de mes, 4 pueden llegar a fin de mes, y de esos 4, 2 pueden llegar con el último respiro, llegan justo a fin de mes. Pero 6 de cada 10 no llegan a fin de mes. ¿De dónde me decís que la pobreza bajó 12 millones? Al contrario, hoy somos todos más pobres. No cabe duda de eso. También lo éramos con Massa. Massa, con la inflación que tuvo, provocó que mucha gente cayera en la pobreza. Eso no cabe duda. Pero hoy también, la inflación que se desacelera, está bien, coincido, se desacelera, pero todavía siguen siendo los precios muy altos, sobre todo en materia de energía, gas, energía eléctrica, agua. Todos los servicios que tiene que pagar una familia hoy no están bien ponderados en la encuesta que hace el INDEC para medir la inflación y para medir la pobreza. Entonces, ¿de qué pobreza me dicen que bajó 12 millones de personas, de pobres? Si hoy hay una enorme cantidad de gente que no puede acceder a esos servicios, que no los puede pagar, que no puede pagar el alquiler, aunque le hayan dado planes sociales. Bueno, Milei, en su reunión de gabinete del lunes pasado, o sea, el 25 de mayo, sacó de la galera La teoría del caos. Es un libro de Robert Murphy que Milei le mostró a sus ministros y dijo: miren, tenemos que ir hacia este modelo que señala Robert Murphy. La teoría del caos, como libro, se refiere a una teoría según la cual, el economista de la escuela austríaca y pensador libertario, anarcocapitalista, utiliza la palabra caos de manera irónica. Según esta teoría, habría que privatizar muchos servicios que da el Estado, como la justicia, la seguridad y la defensa. El argumento central es que muchos creen que una sociedad sin Estado produciría caos, pero él sostiene exactamente lo contrario, que el orden social puede surgir espontáneamente mediante acuerdos voluntarios, mercados y sistemas privados de justicia, seguridad y defensa. El Estado no es imprescindible, dice Robert Murphy, para mantener el orden, y argumenta que funciones como la policía, los tribunales y la defensa podrían ser provistas por empresas privadas en competencia. El mercado genera coordinación, así como el mercado coordina la producción de alimentos, el transporte o la tecnología sin autoridad central que dirija
cada decisión. Podría coordinar también los servicios de seguridad y de arbitraje. Esto el mercado. El mercado podría coordinar todos esos servicios. La competencia en lugar del monopolio. Considera que el Estado es un monopolio coercitivo de la fuerza. Propone que múltiples agencias privadas compitan para ofrecer protección y resolución de conflictos. Orden espontáneo. Retoma una idea desarrollada por el economista austríaco Friedrich Hayek, y muchas instituciones sociales surgen de manera espontánea y no por diseño gubernamental. Entonces, los críticos sostienen que podría surgir conflictos violentos entre agencias de seguridad privada, pero los más ricos tendrían acceso a una mejor protección, dice señor que decía Robert Murphy, ¿no? Considera que el Estado es un monopolio coercitivo de la fuerza, propone múltiples agencias privadas que compitan para ofrecer todas estas soluciones. El orden espontáneo retoma una idea desarrollada por Friedrich Hayek, y muchas instituciones sociales surgen de manera espontánea y no por diseño gubernamental. En fin, la teoría del caos es una defensa del anarcocapitalismo y la idea de que una sociedad podría funcionar sin Estado y que el orden surgiría de instituciones privadas y de acuerdos voluntarios es el centro de la teoría del caos de Robert Murphy. El título busca provocar al lector al sugerir que lo que muchos llaman caos podría, según Murphy, convertirse en un sistema más eficiente y libre que el Estado tradicional. Ahí está, ¿eh? Así que ahora Milei va por más y quiere, privatizar los servicios de justicia, de seguridad y de defensa, y vaya a saber cuántos otros más, ¿no? Bueno, punto y aparte, volvió a decirse o a comentarse en el fin de semana algo verdaderamente preocupante, ¿no? Que tiene que ver un poco con esta teoría del caos, que tiene que ver con que Peter Thiel, el empresario, el mega empresario de la tecnología, multimillonario. Peter Thiel es inversor tecnológico, fundador de PayPal y actual líder de Palantir. Tomó la decisión de trasladar su residencia a la Argentina debido a su total sintonía ideológica con el presidente Milei y por la preocupación que él tiene en Estados Unidos porque se están poniendo impuestos que a él lo perjudicarían. Más que nada esto, ¿no? Pero el magnate de la tecnología considera que el país sudamericano es el lugar ideal para establecerse junto a su familia, consolidando a la nación como el nuevo faro del capitalismo de libre mercado. Esto dice Peter Thiel en su teoría también, otra teoría bastante disparatada, en donde, plantea que las democracias no deberían existir más. Deberían existir, un poco en sintonía con Robert Murphy, deberían existir sistemas de gobierno organizados alrededor de grandes corporaciones. No la democracia, ¿no? Es decir, la democracia ya está perimida, ya está anticuada, está obsoleta. Por lo tanto, ahora, en el nuevo mundo, según Peter Thiel, hay que organizarse de acuerdo a lo que dictan las grandes corporaciones. Y él, como empresario, es un empresario de lo que se llama el control social, que es la ciencia por la cual se cruzan millones de datos de las personas físicas, de los deseos, de las emociones, de sus inclinaciones políticas, comerciales, económicas, culturales. Entonces, todos esos millones de datos que se cruzan generan patrones de conducta, patrones de consumo, según los cuales se formulan las distintas campañas electorales para que a vos, si te gusta esta tacita, te van a mostrar a Milei con esta tacita. Te llega a tu celular una imagen, un video en donde Milei toma café con esta tacita. Entonces, como a vos te gusta esta tacita, vas a creer que Milei es de los tuyos. Entonces vos vas a votar por Milei. Es una manipulación tecnológica basada sobre la ingeniería de datos, ¿no? Y así ganó Trump en el 2016 con Cambridge Analytica, lo hemos contado, con Steve Bannon. Pero ahora el propio Steve Bannon está diciendo que hay que regular a las empresas de inteligencia porque están empezando a controlar de manera desmesurada toda la conversación social. La conversación social. Están empezando a condicionar nuestros gustos
y nuestros placeres o nuestras inclinaciones, porque así como te digo que Milei toma de tu tacita, a vos en tu celular te llegan mensajes vinculados con tus propios deseos. Entonces vos sos bombardeado con información que tiene que ver con lo que te quieren vender, según tus deseos. Suponete que hay una empresa que, fabrica zapatos y te va a poner a los zapatos vinculados con tu ídolo futbolístico, por ejemplo, ¿no? O con tu mayor deseo, con tu mayor gusto. Bueno, esto es Peter Thiel. Viene con Palantir a la Argentina. Algunos dicen que quiere fusionarse con la CIDE o con los organismos que tienen datos en la Argentina para empezar a ejercer el control social. Después de la pausa les voy a contar qué significa Palantir, de dónde viene el nombre Palantir y cuál es la teoría sobre el anticristo de Peter Thiel. Porque también tiene una teoría de que está por llegar el anticristo. Toda una película verdaderamente fantástica que nos ofrece Javier Milei con sus amigos y con sus escritores favoritos. Son las 9:47 en la República Argentina. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se puede ver, se puede tocar, se está construyendo una obra de 15.000 metros cuadrados con quirófanos, terapia intensiva y 150 camas para cuidar a nuestros vecinos como se merecen. El Hospital Municipal de Alta Complejidad avanza, crece cada día y cada ladrillo que se pone es un paso más hacia el sueño de toda una comunidad. La salud es nuestra prioridad. Tigre, municipio. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Acompañaron a Mariano Barrio en unas cuantas verdades. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tienen que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se puede ver, se puede tocar, se está construyendo una obra de 15.000 metros cuadrados con quirófanos, terapia intensiva y 150 camas para cuidar a nuestros vecinos como se merecen. El Hospital Municipal de Alta Complejidad avanza, crece cada día y cada ladrillo que se pone es un paso más hacia el sueño de toda una comunidad. La salud es nuestra prioridad. Tigre, municipio. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. Grupo Petersen, desde 1920 construyendo el país. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En San Isidro la patrulla está a menos de 5 minutos de donde vos estás. Sumate a Ojos en Alerta para contactarte en tiempo real y por WhatsApp con la patrulla municipal más cercana. Seguimos trabajando por un San Isidro cada día más seguro.
Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Bueno, estábamos hablando de Peter Thiel, Peter Thiel, el líder de Palantir, esa empresa de cruce de datos y de control social a través de los datos, estas megatech de Silicon Valley de Estados Unidos. Hay que empezar a hablar de ellas porque son las que sostienen políticamente a Javier Milei, uno de los sectores más sensibles que sostienen políticamente y económicamente a Javier Milei, y son los que tienen la teoría de que el mundo tiene que ser gobernado por las organizaciones empresariales y sobre todo de las empresas digitales, es decir, los datos van a gobernar el mundo. Estamos viviendo una suerte de novela de Netflix futurista que nos está, nos está empezando a tocar ya la punta de los pies, ¿no? Es como el agua que se nos empieza a acercar y ya no hay vuelta atrás, ¿no? Esto es lo que quieren instalar ellos, de que a partir de ahora la democracia tiene que ser regida por los datos, por la inteligencia artificial y por la inteligencia de cruce de datos y de patrones. Es decir, con los datos y con la información sobre vos, te van a gobernar. Esto es un poco lo que pasa cuando vos, usás el Google y de repente un día te aparece que vos estuviste aquí, allá, a lo largo de este mes, usted estuvo en tales lugares, ¿no? Entonces, te están controlando, te están mirando. Bueno, pero eso multiplicado por 100.000, porque son cruces de datos oficiales, cruces de datos de la propiedad, cruce de datos del RENAPER, cruce de datos de la CIDE, cruce de datos de toda una base de datos, ¿no? Entonces, construyen un perfil de cada ciudadano. Bueno, Peter Thiel cree que se está por venir el anticristo. Te lo comento así para que sepas un poco de qué se trata Peter Thiel, ¿no? Este empresario, inversor tecnológico, cofundador de PayPal y de los primeros inversores de Facebook, todas empresas de datos, ha desarrollado en los últimos años una reflexión sobre el anticristo que combina teología cristiana, filosofía política y la teoría mimética de René Girard, de quien fue alumno en la Universidad de Stanford. Según entrevistas, conferencias y ensayos publicados, Thiel sostiene que una interpretación poco convencional, ¿no? Sostiene una interpretación poco convencional y dice: el anticristo no aparecería necesariamente como un tirano abiertamente malvado, sino como una figura que se presentaría como pacificadora y salvadora de la humanidad, ¿no? La base de su pensamiento proviene de Girard, quien argumentaba que los seres humanos imitan los deseos de otros, deseo mimético, lo que genera rivalidades, conflictos y violencia. Históricamente las sociedades resolvían esas tensiones mediante el mecanismo del chivo expiatorio. Culpaban a una persona o grupo de los problemas colectivos. Para Girard, el cristianismo revela la inocencia de las víctimas y desenmascara ese mecanismo. La interpretación de Thiel sobre el anticristo es que ha planteado que en el mundo moderno, el mayor peligro podría ser una ideología global que utilice el miedo a la violencia, a las guerras o a las catástrofes para justificar un control cada vez más amplio sobre la sociedad. Y en alguna de sus conferencias ha sugerido que el anticristo podría presentarse como alguien que propone y promete acabar con todos los conflictos, no llegaría ofreciendo odio o guerra, sino seguridad y paz universal. Podría impulsar estructuras de gobernanza global cada vez más centralizadas. Entonces, o sea que el anticristo podría llegar presentarse como un buen tipo, ¿no? Tengan cuidado que si aparece un líder que es buen tipo, es el anticristo, ¿no? Sería un poco la construcción mental o filosófica de Peter Thiel. El argumento sería que para evitar una catástrofe mundial es necesario concentrar más poder. Thiel ha resumido esta idea señalando que el anticristo sería una especie de falso pacificador. En varios de sus discursos también ha vinculado estos rasgos con las
nuevas tecnologías de vigilancia y control social. No afirma que una tecnología específica sea el anticristo, sino que advierte que sistemas extremadamente sofisticados de monitoreo, gestión de datos e inteligencia artificial podrían ser utilizados por gobiernos o instituciones para consolidar un poder sin precedentes. Thiel presenta estas ideas como una reflexión filosófica y teológica más que como una predicción concreta. No identifica a ninguna persona actual como el anticristo ni fija fechas para acontecimientos apocalípticos, pero su argumento central es que las sociedades modernas deberían desconfiar no solo de los líderes abiertamente autoritarios, sino también de aquellos proyectos políticos que prometen eliminar todos los conflictos humanos a cambio de una creciente concentración de poder. La tesis de Thiel es que el anticristo podría aparecer no como un dictador reconocible, sino como un líder o sistema que, en nombre de la paz, la seguridad y la prevención de las crisis globales, logre una adhesión masiva y una concentración extraordinaria de autoridad. Esto es algo así como una suerte de prevención por parte de Peter Thiel para que tengamos presente que el anticristo puede presentarse como una persona pacificadora. Todo un delirio, aclaro, todo un delirio. Pero esto se lo dice Peter Thiel a los funcionarios con los que se reúne, a los empresarios con los que se reúne y a la gente de influencia, ¿no? Por eso lo traigo a colación. Esto lo contó el New York Times. En la semana pasada hubo una nota sobre Peter Thiel en la Argentina, radicándose en la Argentina, justamente contaba que uno de sus principales temas de conversación es el anticristo. ¿Qué quiere decir Palantir? Vamos a desmenuzar cuál es el origen del nombre de Palantir. En El Señor de los Anillos de Tolkien, los Palantir eran unas piedras esféricas mágicas creadas por los elfos de Aman, mucho antes de los acontecimientos de la saga. Su nombre significa aproximadamente piedra de visión lejana. Justamente esto es Palantir, una piedra con la cual se visualiza lejanamente, por ejemplo, cómo pensás, cómo te movés, a dónde vas tus hijos. O sea, Palantir es la herramienta para utilizar información a la distancia. Entonces yo manipulo los datos y tengo información a la distancia. Estas piedras permitían ver lugares distantes de la Tierra Media. Permitían comunicarse con otra persona que estuviera usando otro Palantir. O sea, otro sistema de datos, digamos, llevado a la edad posmoderna, a la actualidad, habría que encontrar otros Palantir, otras empresas vinculadas a los datos donde se podría intercambiar información, ¿no? Y también permitía observar acontecimientos ocurridos en distintos lugares e incluso de forma ilimitada, percibir posibles futuros. O sea, el Palantir era una herramienta de predicción que por los datos que hoy vos cruzas podés anticipar los distintos escenarios. Toda una alegoría, toda una analogía muy pero muy interesante esta de el nombre por la cual Palantir es la empresa principal de Peter Thiel. Bueno, nos queda poco tiempo, vamos a tratar de esbozar, aunque sea algo que también estuve viendo y que me preocupó durante el último fin de semana. Hubo informaciones muy alarmantes respecto de la Fundación Faro. La Fundación Faro, millones de pauta, el negocio de la Fundación Faro de Agustín Laje. Una nota de Infonews que dice cómo la Fundación Faro destinó 1.000 millones de pesos en pauta en 2025. ¿Y cuál es el negocio de la Fundación Faro de Agustín Laje? 1.000 millones de pesos. Habría que preguntarse de dónde vienen esos 1.000 millones de pesos, porque Agustín Laje es un amigo de Mauricio Novelli, el lobista que logró que Milei publicitara una criptomoneda que resultó una estafa. Agustín Laje fue uno de los que apalancó a Novelli, participó del Tech Forum del 2024 y estuvo atrás de la promoción de la consultora de Mauricio Novelli durante mucho tiempo, antes que lo conociera Javier Milei. O sea, Agustín Laje se lo presentó, Agustín Laje y otros hombres del oficialismo se lo presentaron
a Milei, porque además Milei también laburó con Novelli mucho antes de la estafa Libra, pero eran todo una suerte de equipo, un club de amigos, ¿no? Y Agustín Laje preside una fundación, que es la Fundación Faro, que es una fundación de tinte de ultraderecha, para dar la batalla cultural, y recibió muchísimos fondos. Hablan de 350 veces más el patrimonio de la Fundación Faro ahora que cuando empezó en el año 2023 con Francisco Caputo, que en realidad tenía otro nombre la fundación, pero era de Francisco Caputo. Después la transformaron en Fundación Faro cuando fue el gobierno de Javier Milei y lo pusieron a Agustín Laje, que viene a ser una suerte de mano derecha de Francisco Caputo y de Santiago Caputo. Pero 1.000 millones de pesos movió la Fundación Faro en publicidad justamente en estas plataformas tecnológicas, en estas tech que nosotros veníamos diciendo como Google, como Facebook. ¿Para qué? Publicidad para hacer campaña en favor de Javier Milei. O sea que ya el gobierno de alguna manera ya está jugando a eso, está jugando a la manipulación con los datos, pero además con plata que no sabemos de dónde sale. No explicaron de dónde sale, ni hubo balances presentados ante la Inspección General de Justicia. Esto fue todo, ya nos vamos. Ahí está llegando La Trinchera, con Gustavo Tubio, con Raúl Vázquez, que por atrás de la ventana de la producción están haciendo alusión a que mi remera de hoy se asemeja a la remera de un preso. Bueno, tal vez sea una premonición, ¿no? Puede ser toda una premonición en cuanto a mi futuro. Por ahí, de acá, nos vamos a Ezeiza, ¿no? A cumplir prisión de cárcel común. Lo cierto es que hoy tengo una remera rayada, para quienes no nos están viendo en el streaming, y no quería dejar de hacer referencia a esa cargada que están haciendo ahí detrás del vidrio la gente de producción, y también Gustavo Tubio, que ya llega con La Trinchera, Raúl Vázquez y Matías Urtag. Sigan ustedes con la programación de Ecomedios por nuestro streaming también en ecomedios.com AM1220, y nosotros nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana aquí en Ecomedios con unas cuantas verdades. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Fue una producción de Tatooine para Ecomedios AM 1220. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.